Bienvenidos al Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre algunos de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En febrero de 1963, por gestión del intelectual y humanista Eugenio Barney Cabrera, se creó el programa de diseño gráfico, siendo este el primer programa a nivel universitario del país. En ese año se están conmemorando los 60 años de la creación de la carrera de diseño gráfico y para conmemorar tenemos diferentes actividades. Para conocer un poco de la historia del diseño gráfico y para hablarnos de las actividades nos acompaña el profesor César Puertas. Él es profesor y coordinador del programa de diseño gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Profesor César Puertas, gracias por aceptar esta invitación. No, a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Laura. Bueno, profesor, pues empecemos este programa hablando de la historia. Cuéntenos cómo nace el diseño gráfico de la Universidad Nacional. Pues bueno, es una historia bien larga porque pues obviamente ya había diseño gráfico en el país, ¿no? De ninguna manera uno puede decir que el diseño gráfico haya comenzado en la Universidad Nacional o necesariamente a nivel universitario, en alguna institución en particular, ya mucha gente hacía diseño gráfico. Pero claro, lo que sí pasó fue que como históricamente de las artes decorativas y de las artes gráficas y de todos los oficios de la época colonial y republicana, y a partir como de una cosa que pasó ya en el siglo XX propiamente, que fue como la consolidación de una industria, eh, se podría decir editorial, y de unas imprentas cada vez más grandes y medios de comunicación. Por supuesto que comenzó a haber como mucha más demanda de gente que supiera de estas cosas, y que pues bueno, fue una demanda que evidentemente en la universidad, digamos que se comenzó a como articular con un interés académico por los temas, y se eventualmente comenzó a volverse profesión. En Colombia, por ejemplo, y ya a nivel de, eh, ¿cómo se podría decir? A nivel educativo, a nivel de formación, ya teníamos una escuela, la Escuela Nacional de Bellas Artes, y esa Escuela Nacional de Bellas Artes, que esencialmente formaba gente en algunos oficios y por supuesto en artes como la pintura, el dibujo, ¿cierto? Comenzó a pensarse en una transformación a nivel profesional. Y lo que sí sucedió fue que justamente en los años 60 comenzó a llegar gente formada en universidades extranjeras, sobre todo en diseño, aunque algunos de ellos en bellas artes, y que comenzaron a tener un interés muy grande en fundar lo que sería más tarde pues, la carrera propiamente de diseño gráfico. Bueno, profesor, también quiero preguntarle sobre cuál ha sido la evolución de este programa en esos 60 años. Pues sabemos que realmente pues, son muchos de los temas que se podrían abordar en ese sentido, pero ¿qué podemos nosotros hablar de cómo se han evolucionado en las herramientas, en los métodos? ¿Qué podemos decir de este tema? Claro, es que cuando digamos que el diseño gráfico apareció como profesión de la mano de estas personas, David Consuegra, Dicken Castro, Marta Granados, gente formada en el exterior, comenzó a haber como una reflexión sobre el sentido de ese diseño y cómo eso, digamos, se implantaba en el país, porque fíjense que de algún modo eran como ideas un poco foráneas que comenzaban a permear ya la realidad nacional, y pues por supuesto que esa transición no fue del todo transparente, ¿cierto? Ni fue del todo sencilla. Entonces gente como el propio David Consuegra o como Giorgio Antei o Marta Traba, críticos de arte, filólogos y diseñadores, comenzaron a pensar ya a partir de la implantación de la carrera propiamente, como en cómo esa carrera se relacionaba con las demandas del mercado. Comenzaron un poco a filosofar alrededor de la naturaleza propiamente de la carrera en el país.
Entonces sí, al principio, en los años 60, evidentemente hubo un desarrollo muy desde los oficios, ¿cierto? Que era como lo normal, eso sucedió en otras partes también de Latinoamérica. La relación con las artes plásticas todavía, digamos, era muy estrecha. Entonces, por supuesto que había mucho dibujo, pintura, rotulación, incluso asignaturas de cerámica o de modelado, cosas como realmente que tenían mucho que ver con las bellas artes. Y en los años 80 comienza a suceder tal vez un poco un cambio de paradigma en donde ya digamos que las ideas de la escuela de Ulm de los años 60 comienzan a volverse un poco más importantes, se cae en cuenta de que las ciencias sociales, la lingüística, la semiótica, toda esta ciencia, digamos, de los significados puestos en contexto social, comenzó a tener más importancia en los años 90, con la llegada del computador, pues por supuesto que hay marca otro hito en esa especie de proceso de repensar la carrera en la Universidad Nacional y pues con la proliferación de herramientas digitales y el Internet, que se llegó a pensar, ¿cierto? Que ya el diseño gráfico era completamente irrelevante, ya en esa época se creía, ¿cierto? Que realmente eso no iba a tener mayor desarrollo. En realidad lo que sucede es que todas estas herramientas comienzan a hacer aparecer y hacer desarrollar campos nuevos y muy interesantes para el diseño gráfico, como el diseño de las páginas web, por ejemplo, o la animación digital, que de ninguna manera riñen con el sentido y con los fines del diseño gráfico en sí. Y ya en años recientes, digamos de 10 o 15 años para acá, temas como el diseño de las experiencias de usuario, el diseño de las interfaces de usuario, por supuesto que también han comenzado a ser parte de discusiones importantes dentro de la carrera porque además dejan más en claro que como que es cada vez más importante tener conciencia sobre las implicaciones sociales del diseño en la vida de las personas, sobre el marco legal del propio diseño, sobre temas de propiedad intelectual que también hacen parte de la profesión. Y bueno, en esas estamos, ¿no? Tratando como de ser conscientes cada vez más de todo este trasegar del diseño gráfico en la universidad y bueno, en el resto del mundo. Profesor César, pues en ese marco que usted me acaba de dar tan interesante, yo quiero preguntarle cuáles son esos retos que asumen los chicos que desean hoy en día estudiar diseño gráfico y los que se están graduando hoy en día de nuestras facultades. Sí, pues yo creo que son muchos, ¿no? Porque en años recientes pues han pasado muchas cosas, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista pues social, ¿cierto? Digamos que vivir de una profesión como el diseño gráfico necesariamente es difícil en la medida en que desde el principio y estamos hablando básicamente desde la época en la que Eugenio Barney Cabrera hacía sus estudios y sus escritos, publicaba sus escritos sobre el papel de las artes y de los artistas en la vida social colombiana y cuánto ganaban. Y desde eso, desde esa época, ¿cierto? Que indagaba Eugenio Barney Cabrera de la época colonial, pues evidentemente no ha sido difícil, no ha sido fácil ser eh, diseñador gráfico o vivir, digamos, de oficios artísticos como la pintura o el dibujo. Pues ni qué decir ahora, ¿cierto? O sea, esta situación definitivamente se ha mantenido, porque miren que a pesar de la demanda que tiene el diseño gráfico para cualquier actividad comercial, se diría, pues siempre ha habido como un contraste con las tarifas que suelen ser bajas o con la reputación social, que normalmente no está como a la altura de otras profesiones que se asumen mucho más respetables, como la abogacía o el derecho o la medicina, ¿cierto? Por no mencionar otros, ¿no? Entonces digamos que ahí hay un contexto y una historia
nos retan a los profesores de diseño gráfico y por supuesto a los que vivimos también del diseño, porque además pues de este bajo reconocimiento tenemos algunas situaciones como pues no tener la tarjeta profesional, ¿cierto? Que implica como una regulación ahí de parte del gobierno. Para nadie es un secreto que pues es difícil pensar, digamos, en unas consecuencias civiles o penales de un mal diseño gráfico, ¿cierto? Entonces por esa razón hay menos interés también de parte del gobierno en regularnos con una tarjeta profesional. Eh, Sin embargo, miren que no es tan irrelevante en sí la profesión, o sea, cosas como la etiqueta, las etiquetas de los medicamentos, por ejemplo, o la señalización vial, ponen en riesgo vidas de personas y de muchas, y nomás por eso, pues, digamos que no estaría mal por lo menos reflexionar en torno a la relevancia y a la reputación, digamos, de la carrera. Pero además hay otro tema y es que hay un contraste como entre lo fácil que resulta hoy en día producir imágenes y justamente lo que hacemos en la universidad, que digamos que este enseñar a producir imágenes cada vez es como menos importante, cada vez es menos clave esa calidad técnica de las imágenes y en cambio mucho más importante la conciencia de los estudiantes y de los profesionales jóvenes de las implicaciones que tiene el uso de esas imágenes en la cultura y en la sociedad. Entonces, digamos que toda esta amalgama de retos se mezcla, de algún modo conspira para que nuestra situación sea compleja y retadora, digamos, sobre todo desde el punto de vista de la formación de nuevos diseñadores. Profesor, usted me lleva a un tema y es pues, un tema que estamos hablando mucho hoy en día, es la inteligencia artificial. En este escenario que nos ofrece hoy en día este desarrollo tecnológico, ¿qué papel juegan los diseñadores gráficos? Pues lo que pasa es que, claro, la tecnología no para de avanzar, ¿no? Digamos, y esto es bueno, ¿cierto? O sea, uno como diseñador tampoco puede básicamente satanizar las tecnologías porque de hecho los diseñadores dependemos enteramente de ellas. Pero además de la inteligencia artificial hay otras, ¿no? Tecnologías más o menos recientes como el diseño generativo, ¿cierto? Que le permite a uno hacer unos diseños súper complejos y evitando como todo el trabajo manual que implica como la repetición, implica también como el conocimiento de algo de código, uno puede así producir formas y patrones de textura muy intrincados, muy complicados y que, bueno, a mano y haciendo copia y pegue uno por uno, pues serían sencillamente imposibles. Pero también está, por ejemplo, la realidad aumentada y la realidad virtual también, otra tecnología que influye mucho como el diseño de experiencias interactivas, cada vez más atractivas, cada vez más inmersivas, también en esta especie de realidad alterna que se puede hacer a partir de los dispositivos digitales y cosas como tan sencillas como el diseño también colaborativo, esto de que uno pueda coger y am, un archivo, tenerlo, que lo tenga a disposición el cliente y uno mismo o un equipo de diseñadores y todos puedan como contribuir y hacer cambios en ese archivo, en ese artefacto, desde cualquier lugar del mundo, además, o sea, realmente son como tecnologías absolutamente disruptivas, ¿no? Que nos obligan a pensar. También hay otro que es el diseño responsive, ¿no? O el diseño adaptable, básicamente consiste en que la información que se despliega en páginas web o en pantallas como que se adapte casi mágicamente como a cualquier dispositivo y a cualquier situación de lectura. Entonces, todas esas tecnologías hacen parte hoy de como de unos desarrollos que cada vez pues, nos retan más y cada vez nos la ponen más difícil, nos ponen una vara mucho más alta, tanto a los diseñadores como a los eh, profesores, a los docentes. Bueno, definitivamente son tecnologías que vale la pena
aprovechar, que vale la pena conocer y que en muchas ocasiones facilitan también nuestro trabajo cuando se utilizan de la manera adecuada. Profesor Puertas, tenemos entendido que van a organizar diferentes actividades en las semanas del 24 al 28 de abril. Cuéntenos cuáles van a ser esas principales actividades y, por ejemplo, qué charlas nos recomienda para asistir. Sí, digamos que celebramos los 60 años de la carrera con actividades a lo largo del año, pero también actividades muy enfocadas en la próxima semana, la semana del 24 al 28 de abril, en donde vamos a tener 20 actividades académicas, eh, todas acumuladas a lo largo de la semana, actividades que van a estar básicamente centradas como en temas muy actuales, algunos de esos de los que estamos hablando ahora, y que además nos permiten como establecer una conexión con los egresados, con lo que están haciendo y de esa manera retroalimentar el programa porque estamos planeando hacer una reforma curricular del mismo. Estamos muy interesados en que cada vez los estudiantes tengan una mejor formación, una formación mucho más conectada con las realidades del medio, con lo que está pasando en el resto del país, pero además en el resto del mundo. Pensamos en que este evento podría ser como la oportunidad perfecta para eso. El evento va a estar organizado pues, de una manera más o menos simple. Esencialmente los talleres se están planteando en las horas de la mañana, más o menos desde las 10, 10 y media de la mañana hasta el mediodía, 12 y media, si acaso 1 de la tarde. Y en las tardes estamos haciendo unas charlas y tanto talleres como charlas giran en torno a una cantidad de temas muy diversos. Por ejemplo, pues desde la inteligencia artificial, ¿cierto? Que estamos hablando ahora, el tema de moda, el boom, hasta cosas absolutamente relacionadas con el oficio, como pueden ser la caligrafía, desde las letras criollas, digamos, las letras de los avisos, los letreros de los barrios, los letreros de los pueblos, digamos, toda esa producción gráfica vernácula, no profesional, que por supuesto también nos confronta, hasta tendencias mundiales recientes del diseño gráfico, ¿cierto? Como el Vaporwave, esta gráfica toda basada como en los años 80, un poco recuerda también a los videos de musicales de esa época, o el antidiseño, ¿no? Que de hecho se opone como a todas las convenciones en diseño. O por ejemplo también vamos a tener actividades que hablan del tema del graffiti, por ejemplo, el arte urbano, todos estos avisos, letreros que la gente hace, un poco también como apropiación social de unos territorios y que son muy cuestionables, digamos, desde el punto de vista del urbanismo y de otras disciplinas, hasta cosas pues mucho más técnicas académicas como por ejemplo el fenómeno más reciente de las tipografías variables, ¿cierto? Estas fuentes que van cambiando, digamos, de forma y que facilitan en buena medida hacer animaciones y diseñar tipografías, perdón, y diseñar eh, páginas web cada vez más responsive o adaptables, ¿no? Profesor Puertas, en el marco de toda esta cantidad de actividades académicas que nos ha comentado usted, cuéntenos cuáles serían esas actividades puntuales y esos invitados especiales que vamos a tener durante toda esta semana. Les hablaba hace un rato de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, ese tema, por ejemplo, lo van a hablar conferencistas como Nicolás Peña, Diego Ibagón y Mateo Rojas, son egresados del programa, que van a hablar en una charla que se llama Humanizando los resultados de la inteligencia artificial a través del diseño, van a hablar justamente de este tema, ¿cierto? De cómo podemos integrar inteligencias artificiales al flujo de trabajo y diseño y cómo esto no necesariamente es una amenaza. Va a haber caligrafía sobre camisetas, yo voy a participar con una actividad ahí, ¿cierto? Entonces invitamos también a la gente que traiga su camiseta y vamos a ver ahí algún estilo caligráfico para personalizar sus prendas.
Va a haber una charla también, digamos, ya hablando desde lo propiamente vernáculo, el lunes 24, de letras hechas a mano de Roxana Martínez, otra egresada, que nos va a hablar de su investigación en torno a ese tema, las letras vernáculas, los letreros, los avisos de estos rotuladores que normalmente no tienen reconocimiento desde la academia, y pues nos interesa ver eso y aprender justamente de toda esta investigación que ha hecho la profesora Roxana Martínez. Em, Vamos a tener actividades, por ejemplo, relacionadas con graffiti, ¿cierto? Hay un grupo de estudios que se llama GDGraph en el programa de pregrado, y este grupo de estudiantes va a justamente hablarnos de los alfabetos cubanos y de cómo no necesariamente el graffiti, ¿cierto? Es una manifestación cultural negativa, sino que tiene un montón de cosas que vale la pena que miremos también desde lo académico, que la apreciemos desde lo académico. Entonces, bueno, va a haber también una charla buenísima de Juan Pablo Fajardo. Él es un investigador que hace poco, hace algunos meses, eh, eh, digamos que participó en la curaduría de una exposición que está en este momento en en el Banco de la República, se llama Tipolito Calavera. Y entonces a través de esa exposición él está haciendo como una especie de historia que yo llamaría como no oficial del diseño gráfico en Colombia, porque lo que nos han contado de la historia del diseño gráfico no necesariamente, digamos, es toda la parte académica, sino que una parte súper importante de gente que tal vez no son profesores, tal vez no tienen libros publicados, pero que es sumamente importante y que ha sucedido y que vale la pena reconocer, y que se relaciona muchísimo con la historia de nuestro país. Entonces, un poco esa historia del diseño gráfico en Colombia la va a contar Juan Pablo Fajardo. Y bueno, hay muchísimas charlas, va a haber otras sobre tipografías variables, también, como les decía, de una egresada llamada Viviana Monsalve, diseñadora de tipografías, experta en el tema, que nos va a hablar justamente de esas tecnologías y de cómo también podemos implementarlas y aprovecharlas en el trabajo de diseño gráfico diario. Profesor César Puertas, regálenos la invitación final para todas las personas que quieren participar en las diferentes actividades que se realizan en el marco de la conmemoración de esos 60 años. Yo diría que los invito a todos, a todas las personas interesadas en el diseño gráfico, en su desarrollo, en la relación que puede tener también con la Universidad Nacional y con el programa. Toda la gente interesada en estos temas que acabamos de mencionar, para que no se pierdan ese ciclo de actividades tan interesante que va a haber la otra semana, del 24 al 28 de abril de este año, para que vayan y disfruten, aprendan mucho, y, digamos, estén en contacto y se actualicen con algunos de los temas que están en furor en este momento y que nos van a ayudar a avanzar la profesión, ya digamos que a esta, a la tercera década, yo diría, del siglo XXI. Vamos a actualizar la profesión a partir de muchas de las discusiones que se van a dar en ese escenario. De pronto la recomendación ahí sería tratar de tener en cuenta que la mayoría de las charlas van a ser en el Auditorio Natividad Pinto, en el edificio 228, donde está la Facultad de Enfermería, eh, y en el Auditorio Ángela Guzmán, que es de la Facultad de Artes, en el edificio 314 y por la entrada de la 45 con 30. Y los talleres que van a ser esencialmente en el edificio nuevo de la facultad, es decir, el edificio 303, ahí van a ser, y vamos a tener al final del evento, también están todos súper invitados e invitadas, el concierto de los Baskerville, una banda emergente de estudiantes de diseño gráfico, que nos van a hacer ahí, nos van a ofrecer un toque muy interesante en el edificio 303 para que todo el mundo
disfrute de música rock e indie que bueno, yo estoy seguro que va a ser del agrado de todos. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, profesor César, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y permitirnos conocer esa agenda tan importante en el marco de los 60 años de diseño gráfico. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, de verdad que esto es muy importante para nosotros porque permite hacer el evento un poco más visible y que hablemos de estos temas, ¿cierto? De la profesión, del diseño gráfico, de los temas que la atraviesan. Y bueno, ojalá que se repita. Mil gracias. Bueno, y agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión y los esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.